Entrevista. Ya son las 7 de la mañana con 21 minutos. Aquí listo. Pues ahora sí que yo lo considero nuestro experto de cabecera en todo esto que tiene que ver pues con muchos otros temas, pero en particular sobre el Tratado de Libre Comercio, porque incluso participó en muchas de estas negociaciones en su inicio y todo. Es el doctor Octavio de la Torre de Estéfano. Él es coordinador nacional de síndicos de contribuyente ante autoridades fiscales y presidente de la firma TLC Asociados. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pati, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Extrañando también a David. Gracias a Dios. Sí, tiene el día libre hoy David. Se lo merece. Ya estaremos platicando con él de nueva cuenta. Mañana se integrará con nosotros. Pero pues ya sabes, con esto de los cambios climáticos, pues es complicado. Anda uno como que Sí. entre azul y buenas noches queriéndose enfermar, ¿no? Yo también ando como que ya con el cuerpo cortado, ¿no? Sí. Como que me siento medio agotado, yo creo que porque sí, un año de muchos cambios. Estamos platicando en el corte de todo lo que ha venido pasando, ¿no? Sí. Desde la reforma fiscal, el tema de las factureras, lo que se va a implementar el próximo año, ¿no? El TEMEC, bueno, Claro. La designación de la jefa del SAT el día de hoy, la propuesta que se hace de la jefa ¿Qué del te SAT. parece si hablamos un poquito de todo? Claro. Pero arrancamos con esto que tiene que ver, yo te diría también, igual y no tiene ninguna relación, pero dímelo tú, ahora que ya definieron en el Congreso en Estados Unidos que le van a hacer juicio político a Donald Trump, ¿eso influye o no influye? Que luego le preguntaban a la gente de San Diego y decían algunos, qué mal, que otros, pero qué bueno que le hagan juicio político a Trump, como que la gente no entiende qué repercusiones podría haber. Bueno, sí sabemos que en el Senado podrían definir que Donald Trump finalmente dejará la presidencia, lo cual se ve difícil. Pero a nosotros, nuestra relación con Estados Unidos, el tema del TEMEC, por ejemplo, que se acaba ahí de firmar, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Influye o no? Desde mi punto de vista no tendría por qué influir. Incluso ya en las comisiones ya fue aprobado. Acuérdate que se presenta en Estados Unidos una ley en particular para implementación del TEMEC. A diferencia de México, ahí hay una ley donde te dice cómo se va a implementar, de qué manera, qué recursos vas a requerir para que se pueda implementar en Estados Unidos, y también se acompaña el acuerdo completo. Entonces esto ya fue aprobado por las comisiones. Estamos esperando que esta semana se suba al Congreso y pues esperaríamos que tuviera una respuesta favorable. Obviamente todavía tendría que pasar con los senadores. Eso seguramente se va a dar el próximo año. Yo, así como aposté contigo que me debes una cena, por cierto, yo voy a que el próximo año, por ahí de febrero, estaría posiblemente ratificándose por el Senado en Estados Unidos. Tiene que pasar por las dos cámaras, entonces ese proceso lo tiene que cumplir. El que avanzara el día de hoy o esta semana, pues va a ser algo muy favorable. Ya hubo un anuncio de que se va a analizar y se va a presentar para votación. En el caso, por ejemplo, de Canadá, seguramente también para febrero vamos a tener alguna respuesta. Y pues en el caso de México, pues siempre hemos sido los niños aplicados en cuanto se trata de ratificar alguna serie de situaciones que en su caso puedan beneficiar a nuestro país. Pues en nuestro caso ya es algo que está ratificado. Tendríamos que esperar nada más a que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el protocolo modificatorio al protocolo modificatorio, ¿no? Eso sería en lo que estaríamos. Es una negociación que, si recuerdas, Pati, empezamos el 15 de agosto del 2017, ¿no? O sea, ya tenemos varios años. El 30 de noviembre del 2018, el presidente Peña firma en Buenos Aires el cierre de la negociación del Telecán 2.0 al TEMEC. Y pues nos vamos exactamente hasta ahora, al 29 de enero del 2019, en donde se inicia un proceso de ratificación que tiene ciertas características. El protocolo como tal modificado en México, pues lo ratificamos el 10 de diciembre del 2019, y bueno, ya en Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2019, el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes aprueba esta legislación para que se vote en el pleno de su Congreso en Estados Unidos. Entonces sí va muy rápido, como lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y como lo manejaba también el secretario de Hacienda Arturo Herrera y el subsecretario Seade, que esto iba a avanzar muy rápido, pero tiene que cumplir con un proceso. A ver, pero explícanos, porque cuando veíamos esta última firma, donde incluso estaba el presidente López Obrador, finalmente la aprobación en comisiones y a la par estaba dándose la detención de Genaro García Luna, fue algo así como que wow, por fin un respiro, ¿no? Para el gobierno federal, algo positivo, para que después dijeran que había una letra pequeña, ¿no? Que es este tema del International Bill, ¿cómo se llama?
y Implementing Bill, y que eso tenía que ver de que van a mandar, decía, ¿no?, algunos analistas, espías a México a investigar esto. Esto siempre ha sido así, porque el tratado se está ratificando, hubo una evolución, pero pues existe desde hace tiempo, ¿no? Sí, pero hay capítulos que son nuevos. Uno de los capítulos novedosos en los que puso mayor insistencia Estados Unidos y Canadá fue el capítulo laboral. Sí. Ese capítulo laboral nos obligamos nosotros a hacer una serie de reformas, nada más México, en materia laboral, para que el TMEC pudiera ser ratificado por Estados Unidos y Canadá. Esto nos obligamos en noviembre del año pasado, con el presidente Peña y con el secretario Alfonso Guajardo. Fue una obligación que México, un compromiso que México hizo, y en el documento se establece que es una carta, el anexo 23 del capítulo 23 laboral, que establece que tenemos que implementar una reforma. Se da una reforma. Claro. Se da toda una reforma y nosotros ratificamos en nuestro Senado hasta junio del otro año, de este año, ratificamos el protocolo porque se da una reforma laboral. ¿Qué sucede entre junio y el día de hoy? Que obviamente con la situación política en Estados Unidos, pues se abre una brecha para pretender revisar algunos aspectos que ellos consideraban fundamentales de esta negociación que ya estaba firmada, dentro de las que se encuentra el tema laboral. En el tema laboral, de manera particular, pues la preocupación que tienen ellos pues está vinculada con los contratos colectivos, con la designación de líderes sindicales y con los temas de violencia dentro de las plantas. Entonces ellos abren esta es uno de tantos puntos que se terminan negociando y modificando ahorita, ¿no? Es uno de tantos puntos. Esto obviamente a petición de los demócratas en Estados Unidos y posteriormente apoyado por los republicanos. Los republicanos meten el tema del acero, por ejemplo, ¿no? También ahorita platicamos. En el tema, entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que nosotros cerramos por como el tratado, por como es nuestro sistema jurídico y como es el de Estados Unidos, que es un sistema jurídico más basado en precedentes, en common law, en Estados Unidos se requiere que el tratado lleve consigo un mecanismo de implementación. En México se le pueden llamar reglamentos uniformes, ¿sí? Es similar. Entonces, dentro de esta implementación es donde se establece que vienen estos agregados a las embajadas que se tienen en México por parte de Estados Unidos y los consulados. Los agregados es una figura que ya existe dentro del derecho internacional, es una figura que, como lo dijo el subsecretario, no está sujeta también a una aprobación por parte de nuestro país, y es una figura que es una figura de apoyo, como nosotros tenemos en los consulados también agregados, que también ayudan a nuestros connacionales con algunas situaciones. Eso se establece dentro de la implementación. Ahora, ¿qué pasa? Que en la negociación del capítulo 23 laboral, la actual, se establece un mecanismo de respuesta rápida. O sea, Estados Unidos dice, ¿cómo? Bueno, ya hiciste tus cambios, de acuerdo, ya. Pero ahora, ¿cómo yo voy a saber que efectivamente los estás cumpliendo? Es un mecanismo bilateral. Nosotros podemos hacer lo mismo con Estados Unidos en el campo de Estados Unidos y con nuestros migrantes en Estados Unidos en las plantaciones, que seguramente también no ganan el salario mínimo y no tienen prestaciones. Lo mío es bilateral. Y lo tenemos también con Canadá. Se negoció no entre los tres. Se negoció México con Estados Unidos. Llegamos a un acuerdo, México con Canadá llegamos a un acuerdo. Y establecen este mecanismo de respuesta rápida, mediante el cual los países van a poder presentar alguna denuncia de buena fe en donde establezcan que se está incumpliendo o que se encuentra un tema de violencia o que se tiene también una situación en cuanto a la designación del líder sindical, la elección del sindicato dentro de las plantas en México, en lo que es industria, minería y servicios. Ojo, servicios, porque aquí entra el transporte en México. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un mecanismo de respuesta rápida donde México pueda denunciar a través de estos paneles. En estos paneles están conformados por mexicanos, estadounidenses y un tercero que no va a ser de la región de Norteamérica para tener una persona imparcial, ¿no? Y es una lista de panelistas que se va a publicar por cierto tiempo. O sea, no es como que el que querramos, ¿no? Hay un protocolo para designar los panelistas. Y en estos mecanismos de respuesta rápida, que son muy ágiles, se va a definir si efectivamente alguna de las plantas está incumpliendo con alguna de las obligaciones que se establecieron en el tratado. Pero es de buena fe, no es tener a uno de los países con el pie en el cuello, Estados Unidos. ¿Sabes por México? No, es de buena fe, porque pues finalmente, se está buscando que en el empresario se cumplan ciertas condiciones en temas sindicales, pero lo que puede ser
peligroso es que a ti te pueden señalar y tú tienes la obligación de demostrar tu inocencia. O sea, la presunción de inocencia no aplica de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Yo puedo señalarte, Pati, que tú aquí en Uniradio estás haciendo este tipo de prácticas en términos de servicios, que tienes un sindicato que no cumple, ¿no? Y eso va a generar el que tú, Pati, con esta empresa tenga que demostrar en estos paneles, ¿no? Si no se llega a un acuerdo, el que efectivamente sí están cumpliendo con las condiciones que se establecieron. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que sí existen algunas medidas que pueden ser tipo cautelares, en las cuales, por ejemplo, a los productos, si se da este proceso, a los productos que se exporten de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, pero también lo podemos hacer, este es ida y vuelta, ¿no? Se les establezca que deben de estar no aplicando el tratado en tanto se resuelve el panel. Y cuando pero sigues importando y exportando. Sí. ¿Sí? Es un tema de impuestos. Es como si estuvieras guardando el impuesto y cuando se resuelva, bueno, pues ese impuesto te es en su caso devuelto. Ahora, si se da en más de un cierto número de ocasiones esta conducta reiterada de una planta o de una empresa en varias plantas, ¿qué implicaciones habría? Bloqueo. O sea, se puede dar en su caso un esquema de bloqueo hasta en tanto no se corrija la situación. Esto, vuelvo a decirlo, es un mecanismo de solución de controversias moderno, es un mecanismo de solución de controversias que en una época de proteccionismo se está impulsando, ¿no? Que Estados Unidos accedió, pero es un mecanismo de solución de controversias rápido, que es de ida y vuelta. Entonces, no nada más las situaciones suceden en México en cuanto a este tipo de condiciones. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos pues para ver por qué les generó tanto escándalo aquí. Ya de alguna manera has dicho que sí conlleva algún peligro y vamos a platicarlo al regresar. Vamos a hacer una pausa 7:32. Regresamos con el resumen de noticias y luego continuamos con esta charla con el doctor Octavio de la Torre de Estéfano. Él es experto en el tema de TLC, entre otras cosas. Pausa y regresamos. Este resumen de noticias es traído a ti por Intercam Banco, más de lo que piensas. Este es el resumen informativo en Noticias 7 AM. El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, compareció en el Congreso con su propuesta para la Ley de Ingresos 2020, que será de 8,000 millones de pesos. Asegura que no van a aumentar impuestos. La reparación del mega socavón en la avenida Padre Quino de la zona Río va a concluir hasta finales de febrero de 2020, reveló el director de Obra de Infraestructura Urbana Municipal. Las calles Cuarta y Sexta de la zona centro de Tijuana son especialmente peligrosas para transeúntes durante la noche, afirmó el presidente de Comerciantes Turísticos, Julián Palombo. Con presupuesto para el 2020, el secretario de Movilidad Urbana Sustentable anunció un gran proyecto de movilidad para este municipio. Crearán, aseguró, vías idóneas en nuestra ciudad. La Casa de la Cultura de Cerro Colorado no será demolida, sino reparada, ya que de acuerdo a los dictámenes la obra tiene arreglo, explicó la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Local. El CDT y otros grupos empresariales exigirán transparencia en el destino que el gobierno estatal de Jaime Bonilla da al recurso que se obtenga sobre el aumento a la tasa del impuesto sobre la nómina en el caso que los diputados acepten el incremento, que es de aproximadamente el 50%. El desvío del gobierno de Francisco Vega al FIDEM, que en 2019 sumó 80 millones de pesos, podría meritar una denuncia penal por parte de CDT, afirmó su presidente Aramo Doyan. Y ya es notoria la disminución de la presencia migrante en Baja California. Coincidieron el subsecretario de Asuntos Migratorios y el delegado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Noticias 7 AM. Este resumen de noticias fue traído a ti por Intercam Banco, más de lo que piensas. Noticias 7 AM presenta la entrevista. Continuamos con esta charla cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos con el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, coordinador nacional de síndicos de contribuyente ante autoridades fiscales y el presidente de la firma TLC Asociados.
todavía no concluyamos este tema que generó mucha controversia, diciendo es que habrá agregados en México, y dices, bueno, los agregados siempre han existido. ¿Cuál es el peligro si determinaran que hay una situación irregular donde no se está cumpliendo con los acuerdos del TEMEC en el tema laboral, en el tema de los sindicatos, por ejemplo? Si te inician el panel, sí existe la posibilidad de que te pueda visitar los panelistas. Obviamente tienes que aceptar la visita y pueden traer observadores. Las consecuencias, la primera, en el momento de que se inicie el panel, pues pudiera ser el tema de las contribuciones que tú estarías teniendo que enterar o cubrir hasta en tanto se resolviera el panel. Y las subsecuentes, pues pudieran ser algunas sanciones en términos comerciales para la empresa que estuviera exportando, ya sea industrial, de servicios o minera. Entonces, sí puede darse esa sanción, siempre y cuando las conductas lleguen a ser reiteradas, y las sanciones van a estar vigentes hasta en tanto la empresa denunciada no corrija la situación. Aquí lo que decías hace rato, pues yo te acuso, ¿no? Y tú me vas a decir, pues hasta que se demuestre, pues a ver, demuéstramelo, ¿no? ¿Me estás acusando? Demuéstramelo. No, porque yo te acuso de buena fe, entonces tú tienes que demostrar que eres inocente. Ese es más o menos el mecanismo en términos generales de la cuestión laboral. Esto obviamente pues en Estados Unidos fue muy bien visto. En el caso de México es un mecanismo que también podemos implementar, porque es bilateral. También nosotros podemos abrir un panel, podemos presentar una denuncia en contra de una planta, de algo en términos de servicio o en términos mineros, ¿no? Si se tiene nacionales o se ve que hay un daño o que hay una ventaja comercial derivado de este tipo de situaciones o de malas prácticas. Ahora, Octavio, ¿qué tanto están las empresas, los empresarios, los que participan de importaciones, exportaciones, ya del conocimiento total de lo que se refieren estos cambios que hubo en el tema laboral? No lo están y no lo estamos. Nosotros formamos parte soy miembro acreditado del Cuarto Junto, y sí hubo una serie de comunicaciones con el gobierno federal, no con la misma intensidad que se tenía con el gobierno anterior. Entonces, tener acceso a los textos fue un proceso que se da muy cercano a la fecha en la que se ratificara el protocolo. Entonces, de hecho, todavía seguimos analizando las letras de los textos. Al día de hoy, bueno, pues no es un texto tan amplio, no es un texto que una primera lectura te pueda dar una buena impresión, pero hay ciertas condiciones dentro del tratado que hay que analizar un poco más a profundidad porque se pueden prestar a interpretación. Ese es el tema de este tipo de tratados, que se preste interpretación. Ahora, hay otras situaciones que seguramente nos van a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los biomédicos, ¿no? Se había establecido un plazo de 10 años en cuanto a las patentes, en términos del tratado, que era superior a lo que se tenía en Canadá y en México. En México son 5 años. Entonces, el subsecretario SEADE, dentro de la negociación, obviamente con Estados Unidos y el acuerdo de Canadá, pues establece que cada uno de los países van a determinar el plazo que van a estar las patentes vigentes. Esto tiene un impacto directo a la sociedad. ¿Por qué? Porque vas a poder tener, como hasta la fecha se hace, después de 5 años, acceso a medicamentos genéricos. No son temas biomédicos, pero aquí hay un tema. Sí. Terminas afectando a una industria muy importante. Desarrollar una molécula en términos de médicos no se desarrolla en 6 meses. Hay investigaciones a largo plazo que requieren tiempo. Entonces, esas empresas que investigan, pues también requieren recuperar su inversión. Claro. Pues vamos a ver cómo se ajusta el mercado. Hay otro punto que me han preguntado mucho, que es el tema automotriz. ¿Qué pasó con el acero? Exacto. Pues, ¿qué pasó? Pues que se establece dentro del acuerdo que los próximos 7 años, después de los 7 años, se va a tener que utilizar acero, tanto forgado como fundido, es decir, desde su esencia. El 70% del acero que se utiliza en vehículos va a tener que ser de la región de Norteamérica. Esto es una oportunidad incluso para México, Estados Unidos y Canadá. O sea, la intención que se tiene en el tratado es un poco de poner una barrera en cuanto a otro tipo de inversiones que quisieran estar llegando a Estados Unidos en ese sector, que no fueran de la región. Es como un poco regresar al esquema romántico del tratado original. Obviamente esto pues va a ser materia de análisis de la industria automotriz que ensambla en México, porque tenemos industria automotriz asiática, ¿no? Que ensambla en México, que trae acero, ¿no? Y que lleva a cabo una serie de procesos y exporta a Estados Unidos. También esto lo tienes que vincular cómo queda la regla de origen para calificar que ese vehículo pueda tener acceso sin pago de impuestos a Estados Unidos. Entonces, las empresas van a tener que analizar, a ver, con el tema del acero, ¿puedo cumplir? Con el tema de la regla de origen que existía, de lo que debo de hacer, ¿puedo cumplir? Con el que el 40% del valor de contenido
laboral del vehículo sea fabricado en lugares donde los salarios sean superiores a $16, puedo cumplir, y eso lo tienen que proyectar porque en 7 años, para poder vender a través de este tratado a Estados Unidos, a México, de Estados Unidos a México o a Canadá, se va a requerir cumplir con estas reglas. Aquí hubo un acierto por parte del subsecretario, porque Estados Unidos, que ya ves que son un poco traviesos, querían también el aluminio, ¿no? Y en el tema del aluminio, pues nosotros no tenemos ni siquiera minas para poder explotarlo, entonces sería imposible que pudiéramos cumplir, y se estableció un plazo de 10 años para volver a revisar. Yo espero que en los próximos 10 años pues encontremos algún yacimiento, ¿no? Y si no, vamos a tener que seguir peloteando. Siempre cuando cambian las reglas, pues habrá un área de oportunidad para que el que encuentre cómo solucionar esto y que se vaya para arriba, pero ¿tú crees que entonces vaya a repercutir negativamente en la industria automotriz? Pues tenemos que prepararnos, o sea, los requisitos, obviamente las reglas se endurecen con la intención de que el beneficio se dé en estos 3 países. O sea, también nosotros tenemos que atender al beneficio del interés superior de la nación. Y en este caso, si nos beneficiamos nosotros trayendo más riqueza y mayores procesos que se incorporen a las cadenas de valor, no nada más de suministro, pues eso tendría que trasladarse a un mejor ingreso, mayor empleo. Aquí el punto crucial no se encuentra en esos empleos de manufactura simple. El punto importante está en la inversión que podamos hacer en la tecnología, en el conocimiento, ¿no? Es la parte en la que México tendría que reevaluar las políticas públicas que está impulsando, ¿no? Entonces, es una mezcla, es una oportunidad nueva. Obviamente, esto va a pues mover los mercados. También en el tema medioambiental, pues Estados Unidos, a diferencia de lo que se expresó que estaba en contra del cambio climático, pues pide que también se incorporen una serie de convenios que tienen que ver con el cambio climático dentro de este acuerdo. Entonces, en términos generales, esas fueron las modificaciones que se dan en el TEMEC. Hoy, Pati, vamos a tener una plática a las 3:30 de la tarde en el Colegio de Contadores. Es una plática que estamos pidiendo que lleven un juguete para regalarlo a los niños, ¿no? Vamos a platicar de las 3:30 a las 7:30 del TEMEC. Vamos a responder todas las dudas. Si no las respondemos y las aclaramos, pues los vamos a confundir más, como estamos nosotros. Vamos a tratar de ayudarles a los empresarios. Sí, claro. Está dirigido a amas de casa, porque esto, el TEMEC abarca todo lo que respiramos en la frontera. Claro. Estamos involucrados hasta la señora que vende los taquitos sudados afuera de cualquier establecimiento tiene relación con este acuerdo, claro, por la forma en la que está integrada la frontera. Y será muy interesante que acudan a esta charla, porque como decíamos, pues todavía tienen que revisar bien el documento, entenderle, y ustedes les van a ayudar a los empresarios para que puedan cumplir. Prácticamente se nos acabó el tiempo, Octavio, o sea que vamos a dejar el tema de la reforma fiscal 2020 para después, porque también es otro tema importante que queremos tratar contigo. Pero esto del aumento al salario mínimo, ¿también tiene que ver con el TEMEC entonces? No, el tema del aumento al salario mínimo yo creo que está relacionado con el recuperar un poco el salario de los trabajadores, ¿no? Por la tendencia que se ha venido manejando. Hay que estar pendientes, se establece que no se va a generar un esquema inflacionario, hay que estar pendientes con esto. Obviamente, pues siempre es bueno incrementar los salarios siempre y cuando exista producción, sí, existan servicios y se genere rentabilidad. O sea, aquí yo creo que México tiene que empezar a evaluar un poco qué vamos a hacer diferente para poder retomar el camino en cuanto a crecimiento, ¿no? Y la otra parte es pues convocar a todos, no competimos unos con otros. Aquí todos colaboramos y todos somos mexicanos, tanto los empresarios como el sector público, como el que no se siente empresario, porque empresario, insisto, es el que tiene la carretita y te vende unas tostadas, ese es empresario, claro, y paga sueldos. Esa es la actitud, ¿no? Entonces la actitud tiene que ser una actitud en cuanto a qué vamos a hacer entre todos para poder modificar y tratar de evitar que nos mantengamos en un esquema de polarización. Es importante leer, chicos. Es una situación que tenemos en México complicada. Ya no nos gusta leer. Entonces siempre estamos tratando de aprender o de entender de lo que nos dijeron y el que nos dijo, porque aparte nos gusta el chisme. Sí, entonces, claro, oye, esa parte es como pedirles a los chicos y a las personas que traten de estar un poco más documentados y veamos cómo podemos aportar a estas cadenas de valor, sobre todo en esta frontera que es sumamente dinámica y que nos ha hecho ser el estado en el cual nos encontramos. Entonces hay que ver cómo colaboramos, no competimos, ¿no? ¿Cómo colaboramos, cómo no polarizamos más por el propio bien de México? Y yo te pediría, porque ya, mira, son las 7:47, estamos sobre tiempo.
En 30 segundos, sé que lo puedes hacer. Decir, entonces, en términos generales, no hagamos caso de tanto escándalo. En el tema del TEMEC, tú lo ves bien, vamos bien. El tema del TEMEC tiene puntos importantes que se tienen que revisar. Hay actividades que las empresas tienen que llevar a cabo. Hay esquemas de cumplimiento que se deben de implementar. O sea, sobre todo si son exportadores de servicios, de industria o de minería a Estados Unidos y Canadá. También nosotros podemos identificar malas prácticas por parte de nuestra competencia en el extranjero. En ese caso no es unilateral, es bilateral, es un mecanismo de ida y vuelta. Yo conozco muchas empresas que tienen una no sana competencia de empresas en Estados Unidos o Canadá que también pudieran acceder a estos mecanismos. Entonces vamos a ver que avance, nos genera certidumbre, pero sí debemos de prepararnos. No es menor, ni esto, ni la reforma fiscal, no, ni son los muchos cambios a la que vez. se vienen, son muchos a la vez. Lo que decías tú también, el cambio de titular en la... acaba de hoy anunciar el presidente de la República a la exoficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la licenciada Buenrostro, va a ser tiene que pasar un proceso de aprobación, pero lo más seguro es que sea la próxima titular de la jefa del SAT. Y las mujeres pues se están empoderando, Pati. Entonces las felicitamos. Muy bien. Bueno, eso es correcto, pero entonces hay que ponernos, estamos terminando el año y más que volvernos muy laxos, sí, disfrutar de la familia y todo, pero a ponernos a estudiar. Bien lo dijiste, Octavio. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, 7:49, y regresamos con la parte final de esta primera hora de noticias.